El último aliento del ciervo fue algo silencioso, una suave bocanada de blanco contra la húmeda tierra, y con él un pedazo del silencio del bosque murió. Lyra se arrodilló, con la mano apoyada en el costado de la gran bestia, un agradecimiento silencioso pasando de su espíritu al de él. El aire, cargado con el olor a pino y la lluvia que se acercaba, ahora llevaba el áspero regusto metálico de la vida entregada. Este era su mundo. Simple, tranquilo, seguro. Vivía sola porque el mundo de las manadas y la política la había masticado y escupido hacía 7 años. Así que había construido estos muros de soledad, tronco a tronco, día a día, aliento a aliento. Momentos después, mientras trabajaba con la eficiencia practicada de alguien cuya supervivencia dependía de ello, sus dedos rozaron la parte delantera de su túnica. Incluso a través de la gruesa lana, lo sintió. Una delgada línea plateada de tejido cicatricial grabada directamente sobre su corazón. Contuvo la respiración. El bosque se desvaneció. El aroma a pino fue reemplazado por el recuerdo de vino caro y risas crueles. La tranquilidad se hizo añicos por el eco de una sola y estruendosa voz declarándola indigna, débil. Yo, el rey Alfa Damen, te rechazo. Un fantasma de dolor, agudo y frío, la atravesó. Era un dolor antiguo, familiar, pero aún tenía dientes. En el fondo, sabía la verdad. La cicatriz no era la herida real. La herida real era la creencia, plantada en su alma ese día, de que él tenía razón. Ella era débil. Por eso tenía que ser fuerte ahora. Tenía que ser inquebrantable. Terminó su trabajo. Sus movimientos se volvieron bruscos, enojados. El pasado era un fantasma, y los fantasmas no podían hacerte daño a menos que les dieras poder. Pero entonces, un sonido cortó el bosque. Un grito. No era el sonido de un ciervo o un conejo. No. Su sangre se heló. Era el sonido gutural y dolorido de un cambiaformas, un lobo en una agonía terrible. Su primer instinto, el que la había mantenido con vida durante 7 años, le gritó: «¡Corre! ¡Escóndete! Deja que el bosque se ocupe de lo suyo». Su cuerpo se movió por instinto, pero no hacia su cabaña. No, su loba, la parte de ella que mantenía enterrada bajo capas de control cuidadoso, la impulsó hacia adelante. Un instinto de sanadora que había olvidado hacía tiempo se agitó. ¿Qué le daba más miedo? ¿Un lobo herido en su bosque? ¿O la parte de ella que se negaba a dejarlo sufrir solo? Sin previo aviso, echó a correr, siguiendo el sonido, el ritmo del suelo del bosque, un tambor familiar bajo sus pies. Era cazadora, era superviviente, era un fantasma, pero tal vez, solo tal vez, también fuera una tonta. El sonido se acercó más, arrastrándola hacia un destino que creía haber escapado. El frío comenzó en sus huesos. Una helada, gélida y trepadora que no tenía nada que ver con la tormenta que se acercaba. Era una debilidad que lo había atormentado durante 7 largos años. Una vergüenza secreta que se aferraba a él más fuerte que su corona. El rey Alfa Damen apretó los dientes, apoyándose contra un roble antiguo mientras otra ola de mareo lo invadía. Sus guardias estaban a media legua detrás, una concesión que había hecho a su propio orgullo. Estaba cazando a los exploradores de Kael, hombres de una manada rival que se volvían más audaces cada temporada. Tenía que proyectar fuerza, porque un rey, especialmente uno con una muerte secreta y arrastrándose dentro de él, no podía permitirse menos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La voz era un gruñido bajo. 2 lobos emergieron de las sombras, cambiando a sus formas humanas. Hombres de Kael. Sus ojos tenían un brillo depredador, sus sonrisas llenas de desprecio. El gran rey Alfa, se burló el primero rodeándolo. Oímos que no te has sentido muy bien estos días, Su Majestad. Damen se irguió, forzando poder en sus miembros. Su furia real era una llama caliente contra el frío que se adentraba. Están muy lejos de su propio territorio. El segundo hombre se rió,
Un sonido áspero y desagradable. Vamos donde la presa es más débil. En ese momento, Damen no pensó. Actuó. Se abalanzó. Un borrón de movimiento. Seguía siendo el rey alfa. Seguía siendo un guerrero. Pero la pelea fue más dura de lo que debería haber sido. Cada golpe que asestaba parecía costarle una parte de su propia fuerza vital. Sintió su poder no aumentando, sino filtrándose, escurriéndose en la tierra fría y húmeda. Aún así, salió victorioso. Un hombre yacía muerto, el otro huyó aullando hacia el bosque, pero el costo se desplomó contra el árbol, un profundo tajo sangrando abundantemente en su costado. El mundo se inclinó. Los bordes de su visión se oscurecieron. El frío había vuelto, peor que nunca, una manta sofocante de hielo. Se estaba muriendo. Lo había estado durante 7 años, una descomposición lenta e inexplicable que había comenzado justo después de su coronación, justo después de que hubiera consolidado su poder y el recuerdo era confuso. Una chica, una ceremonia. Él había hecho lo necesario. ¿Por qué el frío comenzó entonces? Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías como su sangre. Tambaleándose, avanzó por el bosque que se oscurecía, su lobo gimiendo dentro de él. Estaba perdiendo. Contra sus enemigos, contra su propio cuerpo. Estaba fracasando. Pero entonces, una luz, tenue, dorada, entre los árboles, y un aroma, humo de hogar, pino y algo más, algo que se sentía como un salvavidas, como un recuerdo que no podía captar por completo, como si lo tirara de una cuerda, su cuerpo se movió hacia ella. No sabía qué era, ni quién era, solo sabía una cosa. Era cálido, y él estaba tan frío. Sus últimas fuerzas se agotaron cuando salió del límite de los árboles, una pequeña y solitaria cabaña a la vista. Vio la puerta abrirse de golpe, una silueta enmarcada contra la luz. Entonces la oscuridad, bendita y completa, se cerró. Un hombre enorme sangrando acababa de colapsar en la entrada de su casa. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro salvaje atrapado en una jaula. Su primer pensamiento fue una sola palabra primigenia: peligro. Este era el mundo exterior. Esto era todo lo que había huido: la violencia, la política, el peligro. Debería cerrar la puerta de golpe, echar la llave, fingir que no vio nada. Era lo inteligente, lo seguro. Pero entonces, él gimió. Un sonido bajo y dolorido que vibró a través de la madera del porche y directamente hasta sus huesos. No era el sonido de un monstruo o un guerrero. Era el sonido de un hombre simplemente quebrándose. Y su loba, esa parte suya traicionera y compasiva, gimió en respuesta. «Maldita sea», susurró al cielo tormentoso. Su cuerpo se movió por instinto. Agarró el cuello de su túnica. Sus músculos se tensaron mientras arrastraba su peso muerto a través del umbral y fuera de la lluvia. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sumergiendo la pequeña cabaña en la luz cálida y titilante de su hogar. Él era pesado, increíblemente, y estaba sangrando. Mucho. A decir verdad, no había curado a otra persona en 7 años. Solo se había curado a sí misma. Con cada latido del corazón, trabajó. Cortó la tela de su túnica, sus manos sorprendentemente firmes. Limpió la herida, su toque gentil a pesar del frenético palpitar de su propio pulso. Él era un extraño peligroso. Pero en este momento, también era su paciente. Tenía que concentrarse en eso, y solo en eso. No en la buena calidad de su ropa, no en la complexión muscular de un guerrero, no en el tenue, casi imperceptible símbolo tatuado sobre sus costillas, una marca que vagamente reconocía pero no podía ubicar. Solo tenía que evitar que se muriera en su piso. Se inclinó más cerca, necesitando un mejor ángulo para aplicar un cataplasma de consuelda y milenrama. El olor de él llenó sus sentidos,
sangre y lluvia y tierra mojada. Era primigenio, abrumador. Pero debajo de todo eso había algo más, algo familiar, algo que su alma recordaba incluso cuando su mente se negaba. En el espacio de un aliento, se congeló. Sus manos se detuvieron. Inhaló de nuevo, más profundamente esta vez. No podía ser, era imposible, una coincidencia, un truco de su mente, sacando a relucir los fantasmas que luchaba tan duro por mantener enterrados. No importaba cuánto intentara negarlo, la verdad estaba allí. El aroma era de piñón y ozono, de poder y aire de montaña. El aroma del rey Alfa, el aroma del hombre que había destrozado su alma. Sus ojos volaron de la herida en su costado a su rostro. Sus rasgos, relajados en la inconsciencia, ya no eran las líneas arrogantes del rey niño que recordaba. Ahora eran más duros, afilados por años de gobierno, marcados con un cansancio que parecía llegar hasta lo más profundo del alma. Pero era él. No había duda. Era Damen. Su mundo se inclinó. Su aliento se atascó en su garganta. Un grito estrangulado y silencioso. El tiempo se detuvo. El único sonido el crepitar del fuego y el rugido en sus propios oídos. Era él. Él. Aquí, en su santuario, indefenso. Y en un solo latido del corazón, el mundo cambió. Su mundo seguro y tranquilo ya no era seguro. Era una jaula. Y el monstruo de su pasado estaba encerrado dentro con ella. Pánico, un pájaro frío y frenético, golpeaba contra sus costillas. «¡Sácalo! ¡Fuera!». El pensamiento era un grito frenético en el repentino y rugiente silencio de su mente. Su santuario, su fortaleza de soledad, había sido violado por la única persona que estaba construida para mantener fuera. Sin pensar, sus manos retrocedieron de él como si fuera una llama, y retrocedió de espaldas hasta que su espalda chocó contra los troncos toscamente labrados de la pared más lejana. Las tablas del piso estaban frías bajo sus pies descalzos. Su respiración llegaba en jadeos desiguales y superficiales. Respira, solo respira. Pero el aire era veneno. Estaba espeso con su aroma, y con cada inhalación, los recuerdos la inundaban, afilados y crueles como fragmentos de vidrio. El gran salón de la capital, el peso de 1000 ojos sobre ella, la sonrisa arrogante en el rostro de un joven y apuesto rey. Su voz, amplificada por el poder alfa, haciendo eco en el mármol. Ella es demasiado débil para ser mi reina. El recuerdo era tan vívido que podía sentir el dolor fantasma del espíritu de su loba destrozándose una y otra vez. Un dolor tan profundo que casi la mata. Y ahora la causa de todo, el autor de su ruina, estaba sangrando en su piso. Sin previo aviso, una ola de furia pura y absoluta la impulsó hacia adelante. Esto ya no era miedo, era rabia, caliente y limpiadora. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a arrastrarse a la entrada de su casa para morir? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de que él la rompió y la tiró como si no fuera nada? Sus manos se apretaron en puños. Podría hacerlo. Podría arrastrarlo de vuelta a la tormenta, dejar que el bosque y sus enemigos se lo llevaran. Sería justicia. Sería el final del fantasma que la atormentaba. Dio un paso hacia él, luego otro, sus movimientos rígidos por una intención asesina. Pero entonces, él gimió, un sonido suave y quebrado, y su furia vaciló. No desapareció, pero se formó una grieta en su superficie helada y perfecta. Debido a ese sonido, se encontró mirando su rostro otra vez, realmente mirando. Este no era el orgulloso e inalcanzable rey niño de sus pesadillas. El hombre tirado en su piso estaba desgastado. Había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no reconocía, y un cansancio profundo y profundo que parecía aferrarse a él como un sudario. Este era un hombre cargando una pesada carga, un hombre con dolor. En el fondo, ella sabía la verdad. El hombre que era ahora no era el niño que la había rechazado, y la mujer que era ahora
No era la chica que dejaría morir a un hombre, cualquier hombre, en la entrada de su casa, ni siquiera a él. Su rabia retrocedió, dejando atrás las amargas heces de la resignación. Su loba, la sanadora, había ganado. Se arrodilló a su lado una vez más, su toque ahora vacilante. Su corazón era un campo de batalla de emociones encontradas, odio y compasión, furia y una terrible y no deseada lástima. Lo odiaba por lo que había hecho, y se odiaba a sí misma por ser incapaz de devolverle la crueldad. Mientras sus dedos rozaban su frente, caliente por la fiebre, sus párpados se agitaron. Pestañas oscuras se levantaron de sus pálidas mejillas, y por primera vez en 7 años se encontró mirando directamente a los ojos dorados del rey Alfadamen. Estaban nublados por el dolor y la confusión, y algo más. No tenían absolutamente ningún reconocimiento en absoluto. Calor. Eso fue lo primero que registró. Un calor profundo y penetrante que estaba ahuyentando el implacable frío de sus huesos. Lo segundo fue un aroma, hierbas y humo de leña, y algo más, algo salvaje y limpio, como un prado de montaña después de una tormenta. Era tranquilizador. Por primera vez en años, el temor helado que vivía en su médula pareció retroceder. Parpadeó, su visión enfocándose. Vigas de madera toscamente labradas sobre su cabeza, el suave crepitar de un fuego cerca. Estaba adentro, a salvo. Una sombra se movió, y sus ojos se enfocaron en la fuente del calor. Una mujer. Estaba arrodillada a su lado, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Su cabello era del color de la tierra rica, trenzado por la espalda, y sus ojos eran del gris profundo y tormentoso del bosque en invierno. Estaban guardados, cautelosos, pero tenían una inteligencia feroz que lo cautivó al instante. No era una dama de corte suave, no. Esta mujer estaba tallada de la naturaleza misma, fuerte, resistente. Sus instintos de rey, maltratados pero no rotos, se hicieron cargo. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde estoy? La mujer se estremeció. Sus ojos tormentosos se abrieron por una fracción de segundo antes de que la máscara volviera a su lugar. Su voz, cuando habló, era baja y firme, pero podía sentir la tensión zumbando en ella en oleadas. «Estás en mi cabaña, te encontré en el bosque». Intentó sentarse, pero una ola de oscuridad y un dolor agudo y punzante en su costado lo enviaron de vuelta al suelo. Apretó los dientes, la furia por su propia debilidad, luchando contra el puro alivio de estar vivo. ¿Estar tan indefenso? Era un sentimiento que despreciaba. «Estás herido», declaró ella, su tono plano, práctico. «Necesitas quedarte quieto». La miró, realmente la miró, y una sensación extraña lo invadió. Una sensación de familiaridad, una atracción. No tenía sentido. Nunca había visto a esta mujer antes en su vida. Habría recordado un rostro así, unos ojos como esos. ¿No es así? Quizás fue el destino que él tropezara aquí. O tal vez la fiebre lo estaba volviendo loco. A pesar de eso no podía sacudirse la sensación. Esta mujer, con sus ojos feroces y sus manos competentes, se sentía importante. Su presencia era como un bálsamo en su espíritu fracturado, un escudo contra el frío que se acercaba. Para empeorar las cosas, se dio cuenta de que estaba a su completa merced. Un rey, dependiente de una mujer solitaria en medio de la nada. La ironía era amarga. «Me salvaste», dijo. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua. Él era un rey. Él daba ayuda, no la recibía. Ella no dijo nada, su concentración totalmente en cambiar el vendaje de su costado. Su toque era sorprendentemente gentil, sus movimientos económicos y seguros. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, la pregunta más urgente de lo que debería ser. Necesitaba un nombre para ponerle a esta presencia extraña y calmante. Un nombre para la mujer que se sentía, inexplicablemente, como un puerto seguro en la tormenta interminable de su vida.
La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada y peligrosa como una espada desenvainada. ¿Cuál es tu nombre? Su nombre. El nombre que él había escupido con tanto desprecio. El nombre que era una maldición. Lyra. Sus pensamientos giraron. Decirle la verdad era imposible. Sería como entregarle un cuchillo y mostrarle exactamente dónde clavarlo. Desbarataría todo, su seguridad, su cordura, la frágil paz por la que había sangrado. Así que tenía que mentir. La decisión se tomó en el espacio de un solo y aterrado latido del corazón. Un nuevo plan, terrible y traicionero, comenzó a formarse en las ruinas de su pánico. Su camino a seguir fue de repente, horriblemente claro. Ella interpretaría el papel de una extraña. Sería la sanadora anónima del bosque. Lo cuidaría hasta que recuperara la salud, atendería sus heridas y lo alimentaría de sus provisiones. Y todo el tiempo protegería su corazón y su identidad con la ferocidad de una loba protegiendo su guarida. Y en el momento, en el mismísimo segundo, en que estuviera lo suficientemente fuerte para viajar, lo enviaría en su camino. De vuelta a su mundo de coronas, política y poder. Y él nunca lo sabría. Se iría, y ella estaría a salvo de nuevo. Sola. Como estaba destinada a estar. Era un plan perfecto. Era un plan de tontos. Y era el único que tenía. Su voz, cuando salió, era extraña a sus propios oídos, un murmullo bajo que era sorprendentemente firme. «Mi nombre», dijo, encontrando su intensa mirada dorada sin inmutarse, «es Elara». La mentira se sintió como una piedra en su garganta, pero él la aceptó con un simple asentimiento, sus ojos ya pesados por el agotamiento. Un alivio agudo e inmediato la invadió. Estaba funcionando. Él no lo sabía. Esa noche lo vio dormir junto al fuego, un sueño perturbado e inquieto lleno de gemidos bajos y medio palabras murmuradas que no podía entender. Se sentó en las sombras, un fantasma en su propia casa, observando al hombre que era a la vez su mayor enemigo y su paciente involuntario. La tormenta rugía afuera, reflejando la tempestad en su propia alma. Esta era su nueva realidad, una danza tortuosa e íntima con la única persona que podía destruirla una y otra vez. Al amanecer se dijo a sí misma, las cosas serían más claras, ella sería más fuerte. Pero cuando se levantó con el alba para buscar más agua del arroyo, su recién encontrada determinación se hizo añicos. Allí, en el barro suave cerca de la orilla, había huellas, huellas de lobo, demasiadas para un vagabundo solitario. Las impresiones eran frescas, señales de una manada que había pasado por allí solo horas antes. Estaban cazando, y su rastro conducía directamente hacia su cabaña. Su sangre se heló. No solo los estaban observando, los estaban cazando, lo que significaba que su tranquila cabaña ya no era un santuario, era una trampa, y ella estaba encerrada dentro con el cebo. El descubrimiento de las huellas lo cambió todo. La tensión latente en la cabaña subió hasta el punto de ebullición. Su hogar ya no era un santuario, era una jaula, y cada momento que Damen permanecía, los barrotes se hacían más fuertes. El silencio se extendía entre ellos, espeso y cargado de cosas no dichas. Él la observaba. Podía sentir sus ojos dorados siguiéndola mientras se movía, una presión constante y perturbadora. Avivó el fuego. La tarea sencilla era un bienvenido distracción. Su objetivo era una cosa contradictoria y hecha añicos. Mantenerlo con vida, pero mantenerlo lejos. Sanar su cuerpo, pero proteger su corazón. Era un acto de equilibrio imposible. «Tienes miedo». Su voz, más fuerte ahora, cortó el silencio. Ella no se volvió. «Hay lobos en estos bosques», dijo, con un tono cortante. «Es inteligente tener miedo». «Es más que eso», insistió él, su voz impregnada de una certeza frustrante. «Me miras como si fuera un fantasma». Sus manos se inmovilizaron. «Porque lo eres», pensó. «Eres el fantasma del chico que mató a la chica que yo solía ser». Pero no dijo nada. Momentos después,
Un sonido del exterior le envió una descarga de pura adrenalina, un silbido bajo, una señal. Los exploradores de Kyle estaban cerca, muy cerca. Su cuerpo se movió por instinto. En un solo movimiento fluido, apagó el fuego, sumiendo la cabaña en una casi oscuridad. Lanzó una pesada manta sobre las brasas, sofocando el revelador aroma del humo. Luego estuvo a su lado, su mano tapándole la boca antes de que pudiera hablar. «No, te muevas», susurró. Su voz era un fantasma de un susurro justo al lado de su oído. Él se puso rígido, pero para su crédito no luchó contra ella. Simplemente la miró, sus ojos muy abiertos con preguntas en la tenue luz que se filtraba por la única ventana. A través de los huecos en las paredes de troncos podían oírlos, el crujido de botas sobre la tierra húmeda, el murmullo bajo de voces. Estaban rodeando la cabaña. Una sombra pasó por la ventana. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tamborileo frenético en el silencio sofocante. Podía sentir el aliento cálido de Damen contra su palma, sentir el latido lento y constante de su pulso bajo sus dedos. El espacio entre ellos ardía con una intimidad aterradora e involuntaria. Después de una eternidad, los sonidos se desvanecieron. La patrulla se alejó. Mientras el silencio se extendía, ella lentamente, con cuidado, retiró su mano de su boca. Su piel estaba caliente, demasiado caliente. Él la miró fijamente. Su expresión era una mezcla de asombro y sospecha. «¿Cómo sabías que estaban ahí fuera?» «Conozco los sonidos de mi bosque», dijo, con la voz levemente temblorosa. «Y conozco los sonidos que no pertenecen». Se alejó, necesitando el espacio, necesitando respirar aire que no estuviera saturado de él. Pero sus palabras la siguieron, bajas e intensas. «No eres solo una simple curandera, ¿verdad, Elara?» La pregunta quedó flotando en el aire, un hilo nuevo y peligroso en la red de sus mentiras. Lo había protegido, sí, pero al hacerlo, había revelado una competencia, un nivel de habilidad que una simple bruja del bosque no debería poseer. Y podía ver en sus ojos que ya no era solo un paciente, era un rey, y estaba empezando a resolver un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba buscando. La observó moverse en la tenue luz, esta mujer extraña y feroz que le había salvado la vida. Elara. El nombre le sonaba mal en la lengua. No le encajaba. Era demasiado suave para una mujer con tanto fuego y acero en su interior. Su objetivo inmediato era sanar, pero se estaba formando un nuevo objetivo, más apremiante: entenderla. Desentrañar el misterio de la mujer que se movía con la gracia de una guerrera y los instintos de un depredador. Cada día sentía que su fuerza regresaba, y no era solo por sus ungüentos o la comida que le proporcionaba. Había algo más. Su sola presencia parecía rechazar el frío penetrante que había sido su compañero constante durante 7 años. Cuando ella estaba cerca, el desgaste de su poder se ralentizaba. Era imposible. No tenía sentido. Pero era cierto. Lo que significaba que esta mujer, esta Elara, era más de lo que parecía. Mucho más. Esa tarde, ella le estaba cambiando el vendaje de su costado nuevamente. Sus manos eran hábiles e impersonales, su enfoque absoluto. Pero entonces, cuando sus dedos rozaron la piel cerca de la herida, sucedió. Una sacudida, una chispa de energía pura e indudable, como un relámpago, saltó entre ellos. No fue doloroso, fue cálido, vivo. Le recorrió el brazo y se instaló en lo profundo de su pecho, una sensación de certeza, de plenitud, que lo dejó aturdido en silencio. La vio estremecerse, todo su cuerpo se puso rígido. Retiró la mano como si se hubiera quemado, sus tormentosos ojos grises muy abiertos con lo que parecía terror. «¿Qué fue eso?», exigió saber con voz áspera. «Nada», respondió secamente con la voz tensa. «Electricidad estática de las mantas de lana». Pero él sabía que mentía. Lo había sentido.
Una conexión, una corriente de poder que no tenía nada que ver con la estática y todo que ver con ellos. Lo que era peor, sintió una atracción, una necesidad profunda e instintiva de sentirlo de nuevo. En cambio, ella retrocedió, sus muros subiendo, más altos y fríos que antes. El calor que ella le había proporcionado sin saberlo se desvaneció, y el familiar frío gélido comenzó a filtrarse de nuevo en sus huesos. Debido a esa única y condenadora chispa, ahora lo estaba alejando con saña. No sabía qué le daba más miedo: la misteriosa enfermedad que lo estaba matando, o la aterradora posibilidad de que esta extraña, por alguna razón que no podía empezar a comprender, tuviera la única cura. La chispa. ¡Oh, dioses, la chispa! Su plan cuidadosamente construido era un ruinoso desastre. El vínculo no estaba muerto, ni siquiera estaba inactivo. Estaba ahí, durmiendo justo debajo de la superficie, y su tacto lo había despertado. Esa noche fue una tortura. Se quedó en su lado de la cabaña, manteniendo la chimenea entre ellos como una barricada, pero era inútil. Podía sentirlo. Sentir el leve y desesperado tirón del vínculo intentando repararse a sí mismo. Era un picor fantasma bajo su cicatriz, un zumbido bajo en su sangre, y la aterraba. Esperó hasta que su respiración se hizo más profunda en el ritmo irregular del sueño, antes de permitirse desmoronarse. Él se estaba fortaleciendo. El vínculo, incluso roto, lo estaba sanando con su fuerza vital. Cuanto más tiempo se quedara, más intentaría reconectarse, y cuanto más se reconectara, más peligro corría ella. No por los hombres de Kyle, sino por ella misma, por la parte traidora de ella que recordaba cómo se sentía tener un compañero. Él gritó en sueños, un sonido bajo y gutural de pura agonía. Ella estaba de pie antes siquiera de darse cuenta, atraída a su lado por un instinto que no podía combatir. Se estaba agitando, su cara pálida por el sudor, su cuerpo tiritando violentamente a pesar del calor del fuego. Estaba atrapado en una pesadilla. El frío. Jadeó, con los ojos aún cerrados. Está quitándome todo. No, no me dejes en el frío. Su mano, ardiente de fiebre, salió disparada y agarró su muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte, desesperado. Y en el momento en que la tocó, lo sintió. Los gélidos tentáculos de su aflicción, un frío horroroso y absorbente de vida que era la antítesis del calor del vínculo. Esta era su maldición. Esto era con lo que vivía cada día. Esto era de lo que ella lo había salvado sin saberlo. Su ira, su miedo. Todo se desvaneció, reemplazado por una ola de profunda y dolorosa lástima. Él se calmó. Su respiración se niveló. Su agarre en su muñeca se aflojó, pero no soltó. Estaba extrayendo su calor, su vida, incluso en sueños. Mientras el silencio se extendía, sus ojos se abrieron lentamente. Estaban nublados, desenfocados por la fiebre, pero estaban fijos en ella. La miró fijamente por un largo momento, una eternidad profunda y conmovedora. No estaba viendo a una extraña, no estaba viendo a Elara. Estaba viendo a algo más, algo que su alma reconocía incluso si su mente no podía. Y entonces habló, su voz un susurro bajo y febril que destrozó sus últimas defensas. ¿Por qué? Murmuró, sus ojos dorados llenos de una confusión perdida y desesperada. ¿Por qué te sientes como el hogar? Sus palabras resonaron en la pequeña cabaña mucho después de que él hubiera vuelto a un sueño febril. ¿Por qué te sientes como el hogar? La pregunta era una grieta en los cimientos de su soledad, una grieta peligrosa y aterradora. No importaba cuánto lo intentara, no podía tapiarla. Él se estaba fortaleciendo, y con su fuerza recuperada, la atracción de su vínculo roto se hacía más insistente. Era un zumbido bajo en su sangre, un susurro constante que le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que tenía terror de desear de nuevo. Debido a eso, su plan tenía que cambiar. Ya no era suficiente con sanarlo.
tenía que sacarlo de ahí. Ahora. Al llegar la mañana, el aire en la cabaña era diferente. Más frío. Ella lo hizo así. Era distante, sus movimientos eficientes, sus palabras cortantes. Respondía sus preguntas con palabras sueltas y evitaba su mirada. Necesitaba reconstruir el muro entre ellos, piedra a piedra fría. Si él pensaba que era una bruja cruel y sin corazón, bien, quizás entonces estaría ansioso por irse. «Hoy estás más fuerte», afirmó, colocando un plato de caldo en el pequeño cajón de madera junto a su catre. No era una pregunta. Él se incorporó, su mandíbula apretada por el esfuerzo. La observaba, sus ojos dorados agudos, analíticos. «Tus habilidades de sanación son notables». «Estoy motivada», dijo ella de espaldas a él. «Quiero que mi hogar vuelva a ser solo mío». El silencio se extendió, espeso con su crueldad no dicha. «¿Qué le pasó a la mujer que me salvó la vida?», preguntó él finalmente, con voz baja. «¿La que me arrastró fuera de la tormenta?» «Se dio cuenta de que cometió un error», replicó Lyra volviéndose para enfrentarlo, con los brazos cruzados. Su corazón martilleaba, pero forzó su expresión a permanecer como una máscara de hielo. «No has traído más que problemas aquí, Rey. Tus enemigos están husmeando en mi puerta. Cuanto antes te vayas, mejor». Para empeorar las cosas, sus palabras no parecieron enfadarlo. En cambio, solo parecieron profundizar la pregunta en sus ojos. «Eso no es», dijo, negando con la cabeza. «No se trata de tu seguridad. Se trata de esa chispa. Ayer, tú también la sentiste». Su respiración se contuvo. «No sentí nada». «Mentirosa», gruñó él, y en esa sola palabra el poderoso rey alfa que ella recordaba había vuelto. Bajó las piernas del catre y se puso de pie, balanceándose levemente pero manteniéndose firme. Todavía estaba débil, pero su sola presencia llenaba el pequeño espacio, quitándole el aire de los pulmones. «Has estado huyendo de mí desde entonces, escondiéndote. ¿A qué le tienes tanto miedo, Elara?» Dio un paso hacia ella. Su propio lobo se alzó para enfrentar el desafío, un gruñido retumbando en lo profundo de su garganta. «No te tengo miedo», siseó. Las palabras eran una mentira incluso para sus propios oídos. «Entonces deja de esconderte», rugió, dando otro paso. «Deja de mirarme como si estuvieras viendo un fantasma y dime qué demonios está pasando». Y en ese momento, mientras su furia y poder la embestían, algo dentro de él se rompió, se desplomó. No fue un tropiezo, fue una falla completa y total del sistema. Un instante era el furioso rey alfa, al siguiente era un títere al que le cortaban los hilos, cayendo al suelo de madera en un montón de extremidades. El aire salió de sus pulmones en un jadeo impactado. Damen, su nombre, su verdadero nombre, fue arrancado de sus labios sin su permiso. Estuvo a su lado en un instante, su ira olvidada, reemplazada por un terror frío y afilado. Se estaba convulsionando, su cuerpo sacudido por escalofríos violentos e incontrolables. Un frío aterrador y antinatural radiaba de su piel, tan intenso que era como tocar un bloque de hielo. Su rostro tenía un espantoso tono pálido. Sus labios se estaban poniendo azules. Esto no era solo un mareo. Esta era la maldición, la aflicción, y ella la había provocado. «No, no, no», susurró, sus manos cerniéndose sobre él, inútiles. Jadeó, sus ojos dorados girando hacia atrás en su cabeza, las pupilas dilatadas por la agonía. Sus palabras eran un rasposo roto y desesperado. Cada una parecía arrancar un pedazo de su alma. 7 años, logró decir entrecortadamente, su cuerpo arqueándose por el dolor. Empezó, hace 7 años, justo después de la coronación. El tiempo se detuvo. El rugido en sus oídos ahogó el sonido de sus jadeos doloridos. Las paredes de la cabaña parecieron derretirse. 7 años. La cantidad exacta de tiempo que ella había estado en exilio, después de la coronación.
el mismo día que él se había parado ante todo el reino y la había desechado, el día que la había mirado, a su compañera destinada, y la había declarado débil, indigna y rota, el día que había destrozado su vínculo. Su mundo se inclinó sobre su eje. Las piezas del rompecabezas, dispersas por tanto tiempo, encajaron con la fuerza de un golpe físico. Su debilidad, el frío, el desgaste de su fuerza vital, no era una maldición, no era una enfermedad, era ella. Su rechazo hacia ella no solo había casi matado a su lobo, había cercenado un pedazo de su propia alma. El vínculo no era una calle de un solo sentido, era un circuito de vida y poder, y él lo había destrozado con su orgullo. Y durante 7 años, él había estado lentamente, sin saberlo, desangrando su poder alfa en el vacío donde ella se suponía que debía estar. Su aliento salió en una sola y horrorizada palabra. «Oh, dioses». Miró fijamente al poderoso rey Alfa, el hombre que tenía el poder de vida y muerte sobre miles, y vio la verdad. Él no era su monstruo, no era su fantasma, era su víctima. Y ella era la herida abierta que lo estaba matando lentamente. En un solo latido, el mundo cambió. Miró hacia abajo a la tenue cicatriz plateada sobre su propio corazón, luego de nuevo al rey moribundo en su suelo. No era una marca de vergüenza, era la clave de su supervivencia. Se abrió camino de regreso a la conciencia a través de una espesa y gélida niebla de dolor. El episodio había sido el peor hasta ahora. Una falla completa y humillante del sistema. Se sentía vaciado, sus extremidades pesadas como plomo, la vergüenza familiar un veneno amargo en su garganta. Había expuesto la extensión total y aterradora de su debilidad ante la única persona por la que se encontraba deseando ser fuerte. Estaba acostado en su catre. Ella debió moverlo. Una gruesa manta de piel le llegaba hasta la barbilla, y ella lo estaba observando. Estaba sentada en el pequeño taburete junto a la chimenea, su postura completamente cambiada. La frialdad, el miedo, la ira, todo se había ido, reemplazado por una nueva e inquietante intensidad. Una lástima profunda y conmovedora. Era una mirada que nunca antes había visto, y lo aterrorizaba más que todo el ejército de Kael. Ya no lo miraba como a un paciente, lo miraba como un rompecabezas que acababa de resolver. Un rompecabezas cuya respuesta la horrorizaba. ¿Qué? ¿Qué pasó?, logró preguntar con voz débil. «Te desplomaste», dijo ella. Su voz era diferente, también. Más suave, impregnada de una emoción que no podía nombrar. La fiebre volvió. Él sabía que era más que eso. Mucho más. Y la forma en que ella lo miraba. Ella también lo sabía. La dinámica de poder entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no era el rey escondido, siendo cuidado por un súbdito misterioso. Era algo más. Algo frágil. Algo que ella ahora parecía entender mejor que él mismo. «Las huellas que encontré», comenzó ella, su voz adquiriendo una nueva y acerada determinación. «Estaban frescas, demasiado cerca, no podemos quedarnos aquí». Comenzó a protestar, a afirmar su autoridad, pero no tenía la fuerza. Se puso de pie. Su pequeño marco pareció llenar toda la cabaña. Sus tormentosos ojos grises tenían un nuevo fuego, un sentido de propósito que era a la vez aterrador y magnético. Ya no era una curandera pasiva, reaccionando a los eventos. Estaba tomando el mando. Antes de que él pudiera hablar, emitió su decreto. Su voz no dejaba lugar a réplicas. No era una sugerencia. Era la orden de una mujer que acababa de tomar el control de su destino. La tregua se acabó. Nos vamos al amanecer. Lo miró directamente, su mirada firme, y sus siguientes palabras le enviaron un escalofrío por la columna vertebral que no tenía nada que ver con el frío. «Voy a sacarte de aquí». Amaneció, un tajo de morado y gris amoratado en el cielo. No había tiempo para rituales, no había tiempo para la taza tranquila de té que usualmente comenzaba su día. Solo estaba la casa. Pero esta vez, ella era la presa,
y estaba guiando al blanco más grande del reino a través de sus bosques. «Quédate cerca», ordenó, su voz un mandato bajo que no dejaba espacio para su orgullo real. «Y guarda silencio. El suelo está blando por la lluvia. El sonido viaja». Damen solo asintió, su rostro pálido pero con la mandíbula firme. El rey se había ido, reemplazado por el sobreviviente. Observaba cada uno de sus movimientos, sus ojos dorados llenos de una confianza renuente que era casi más íntima que un tacto. Para él, ella era un misterio, una extraña competente guiándolo a la seguridad. Para ella, él era la encarnación viviente y respirable de su dolor más profundo, y su único camino hacia la redención. Tenía que salvarlo. Tenía que sanar la herida que ella, sin saberlo, había causado. El bosque, su santuario, era ahora un laberinto de amenazas. Cada rama que se quebraba, cada crujido de hojas, le enviaba una sacudida de alarma. Se movía con una gracia silenciosa y fluida, nacida de 7 años de soledad, sus sentidos completamente extendidos. Podía oler la tierra húmeda, el aroma acre de los pinos, y a él, siempre a él. Su aroma era una presencia constante a sus espaldas, un recordatorio del vínculo que latía débilmente entre ellos, un secreto que ahora estaba desesperada por mantener. Horas después, hicieron una pausa en un saliente rocoso. Ella le entregó una tira de venado seco y un odre de agua. «Descansamos un momento, luego seguimos avanzando», dijo, sus ojos escudriñando la línea de árboles. Él tomó la comida, sus dedos rozando los de ella. La chispa estuvo allí. Un aleteo suave y cálido esta vez, no una sacudida, y ella retiró su mano al instante. Él lo ignoró. O lo fingió. «Conoces estos bosques mejor que anyone que haya visto», dijo, su voz áspera por el agotamiento. «¿Te criaste aquí?» Una pregunta simple, una daga en el corazón. «Se podría decir que renací aquí», respondió, su voz plana. La mentira era también la verdad. La chica que ella era murió el día que él la rechazó. La mujer que era ahora había sido forjada en este mismo bosque. Antes de que él pudiera presionar más, ella lo oyó. El silencio antinatural que llega justo antes de un ataque. Los pájaros habían dejado de cantar. «Están aquí». Sin decir otra palabra, desenvainó el cuchillo de caza de su cinturón. Damen se puso de pie en un instante, su propia debilidad olvidada, su mano moviéndose hacia la empuñadura de una espada que ya no tenía. «¿Cuántos?», gruñó, su cuerpo moviéndose instintivamente para proteger el de ella. «2», susurró ella. «Tal vez 3». Irrumpieron desde los árboles, los exploradores de Kael. Lobos en forma de hombre, sus rostros contorsionados en una anticipación gruñona. Como si el destino lo exigiera, Lyra no huyó, no se escondió. Enfrentó la carga del primer atacante, no con miedo, sino con una furia fría y calculada. Su cuchillo era un borrón plateado, una danza de precisión mortal. Este era su hogar, su territorio. Y esos hombres eran una amenaza no solo para el rey que estaba salvando, sino para la vida que había construido de las cenizas de su antigua vida. No dejaría que se llevaran esto también. En el fragor de la lucha, ya no era la chica rota o la curandera solitaria. Era una guerrera. Y sintió la mirada conmocionada y llena de asombro de Damen sobre ella mientras luchaba. La vio luchar, y su mundo que ya se había inclinado sobre su eje, se volvió completamente del revés. Esta no era Elara, la curandera callada y misteriosa. Esta era una fuerza de la naturaleza. Se movía con una gracia letal que solo había visto en los más élite de su guardia real. Esquivó una embestida torpe, usó el impulso del hombre contra él y le clavó la empuñadura de su cuchillo en la sien, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Ella era magnífica. Un segundo explorador se lanzó contra él. Damen recibió el ataque, pero su cuerpo lo traicionó. El frío antinatural ardió en sus extremidades, ralentizándolo, debilitándolo. Bloqueó el torpe golpe del hombre, pero el impacto envió una sacudida violenta por su brazo.
Estaba perdiendo terreno. La vergüenza era un sabor caliente y amargo en su boca. Él, el rey Alfa, estaba siendo defendido por una mujer que ni siquiera conocía. Pero entonces, vio al tercer explorador abrirse paso entre los árboles, sus ojos fijos en la espalda indefensa de Lyra. Un gruñido, primario y posesivo, se arrancó de la garganta de Damen. Era un sonido que no había emitido en años, la voz pura e indómita del lobo alfa dentro de él. En ese momento no pensó, sintió. Una oleada de calor crudo y abrasador inundó sus venas, ahuyentando el frío. Era un poder que no reconocía, caliente y salvaje e inextricablemente vinculado a la mujer que luchaba por sus vidas. El vínculo ardía entre ellos como una atadura física, un conducto de energía pura. Como si el mundo se estrechara a un solo punto, se movió. Empujó a su propio oponente hacia atrás, con un estallido de fuerza que no había sentido en años y se lanzó frente a Lyra, su cuerpo protegiendo a ella del ataque. Atrapó la muñeca del explorador, retorciéndola hasta que el hueso se quebró con un crujido enfermizo. El hombre gritó. Él y Lyra se pararon espalda con espalda, moviéndose en una sincronía mortal y no dicha. Su presencia, su poder, estaba alimentando el suyo. Ya no eran dos luchadores separados. Eran una unidad, una pareja. Juntos, eran imparables. La lucha terminó tan rápido como comenzó, los exploradores restantes huyendo hacia el bosque. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por sus respiraciones entrecortadas. Jadeaba, su cuerpo vibrando con un poder desconocido, su sangre ardiendo. Se volvió para enfrentarla. Su pecho subía y bajaba con fuerza, una mancha de tierra en su mejilla. Sus ojos tempestuosos muy abiertos por la conmoción y la adrenalina. Vio la pregunta en ellos. Sintió la misma pregunta rugiendo en su propia alma. ¿Qué nos está pasando? No tenía respuesta, solo una necesidad abrumadora y primaria. Una necesidad de reclamar, de proteger, de poseer. El vínculo, despertado y zumbando con poder, lo exigía. Entre un aliento y otro, cerró la distancia entre ellos. Le tomó el rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando su mandíbula. Su piel era suave, tan suave. Damen, susurró ella, su nombre real un susurro aturdido en sus labios. Y entonces, su boca estaba sobre la de ella. El beso no fue gentil. Fue una catástrofe. Una colisión de relámpagos y truenos, de 7 años de dolor no dicho y un solo momento de conexión explosiva e innegable. Era una reclamación desesperada y hambrienta. Sus labios eran firmes, exigentes, y ella lo enfrentó con igual fuerza. Mientras el fuego florecía bajo su piel, ella le devolvió el beso. Oh, dioses. Le devolvió el beso. Una parte de ella, la parte salvaje y herida que mantenía encerrada, se abrió paso a la superficie. Volcó toda su rabia, todo su dolor, todos sus años solitarios y dolorosos en ese beso. Sus manos se alzaron, aferrando su túnica, tirando de él más cerca. Esto era locura. Esto era suicidio. Y lo permitió. Por un solo y enloquecido latido, ella no era un fantasma escondido. No era una mentira llamada Elara. Era Lyra. Y este era su compañero. El aire se espesó. El mundo se redujo solo al roce de sus labios, el aroma de él, la sensación de sus fuertes manos sosteniendo su rostro como si ella fuera algo precioso. Su alma, dormida por tanto tiempo, respondió al llamado de la de él. Pero entonces, la realidad volvió a estrellarse. Este era Damen, el rey que la había destruido. Y estaba besando a una mujer llamada Elara, una extraña. Él no lo sabía, no lo sabía. El pensamiento fue una esquirla de hielo en el calor del momento. Su pecho ardía con un dolor mucho más agudo que cualquier espada. Con un grito ahogado lo empujó retrocediendo tambaleándose. El espacio entre ellos ardía, cargado por lo que acababan de hacer. Lo miró fijamente, sus labios hormigueando, su cuerpo temblando, su corazón hecho añicos una vez más.
Él parecía igual de aturdido, sus ojos dorados muy abiertos con una mezcla de deseo crudo y profunda confusión. Él extendió la mano hacia ella otra vez, su voz un ronco susurro. Elara. Antes de que las palabras salieran de sus labios, antes de que pudiera gritar o huir o desmoronarse por completo, una nueva voz cortó el bosque, goteando cruel diversión. Vaya, vaya, qué conmovedor. La sangre de Lyra se heló. Ya no estaban solos. Se volvió, su corazón hundiéndose en un pozo de absoluto pavor. Saliendo de las sombras de los pinos antiguos había un hombre alto, de complexión poderosa, con ojos tan fríos y grises como un cielo invernal. Lo flanqueaban al menos una docena de lobos más, sus expresiones depredadoras y sombrías. Ella lo reconoció por los susurros y advertencias que incluso llegaban a su rincón aislado del mundo. Era Kael, el despiadado alfa de las manadas fronterizas, el hombre que había estado cazando al rey. No estaba mirando a Damen. Su mirada fría y calculadora estaba fija directamente en ella. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. «Llevo mucho tiempo buscándote, Su Majestad», le dijo a Damen, su voz un ronroneo bajo, pero sus ojos nunca se apartaron de Lyra. Imagina mi sorpresa. Encontrarte en compañía de un fantasma. La trampa se había cerrado, y estaban atrapados, total y completamente. El mundo volvió a enfocarse con la voz burlona de Kael. Un fantasma. La mente de Damen era un torbellino. Fantasma. ¿Por qué usó esa palabra? Pero no había tiempo para preguntas, solo para el mandato primario y atronador de su lobo interior. Protégela. No la tocarás, Kael, gruñó Damen, dando un paso al frente, colocando su cuerpo firmemente entre el alfa rival y la mujer que era todo. No sabía por qué, pero el pensamiento era absoluto. Ella era suya para proteger. Kael echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido como de rocas chocando. Era un sonido de pura y complaciente crueldad. ¿Tocarla?, susurró, sus fríos ojos brillando. «Oh, Su Majestad, ¿todavía cree que usted pone las reglas?» Y entonces, hizo lo más insultante que un alfa podía hacer. Lo ignoró, por completo. Su mirada pasó de largo sobre Damen como si no fuera más que una leve molestia, y miró directamente a Lyra. «Escuché historias sobre ti, cosita», dijo Kael dando un paso lento y deliberado hacia adelante. Una chica campesina de un territorio olvidado. Tan débil que el nuevo rey la quebró con una sola palabra. Debo admitir, no estoy impresionado. Antes de que Damen pudiera moverse, antes de que pudiera liberar la rabia que crecía en su pecho, Kael embistió. No hacia él, hacia ella. Un rugido de pura furia posesiva fue arrancado del alma de Damen. Se movió para interceptar, para destrozar a Kael con sus propias manos. Pero entonces, el frío. Golpeó contra él como un golpe físico, una avalancha de hielo y debilidad que le dobló las rodillas y le robó la fuerza de sus extremidades. Sus músculos se convirtieron en agua. Su poder, la energía salvaje y caliente que ella había encendido en él momentos antes, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Estaba vacío, hueco. Para empeorar las cosas, se vio forzado a mirar, impotente, mientras la mano de Kael se cerraba alrededor de su garganta. Damen intentó moverse, luchar, pero su cuerpo no obedecía. Era un rey solo de nombre, un fraude patético e impotente. Le estaba fallando. En ese momento, la vergüenza ardía más que cualquier fuego. Vio a Lyra forcejear, sus manos arañando el agarre de Kael. Vio el destello de miedo en sus ojos grises tormentosos, rápidamente reemplazado por un espíritu desafiante e inquebrantable. Ella no dejaría que este hombre la quebrara. Moriría primero. Y entonces, ella gritó. No fue un grito de terror. Fue un alarido de poder crudo e indomable. Un sonido que era a la vez mujer y loba, una onda de choque de energía pura que eruptó de su mismísima alma.
La fuerza de ello empujó a Kael hacia atrás. Tropezó, sus ojos bien abiertos con una incredulidad aturdida. En el silencio vibrante que siguió, Damen solo podía mirar fijamente. El aire alrededor del Lyra crepitaba, brillando con una energía alfa latente que acababa de ser violentamente despertada. ¿Qué era ella? Mientras el silencio se extendía, todos, sus hombres que aún no llegaban, los lobos de Kael, el mismo Kael, miraban a la mujer que ahora era el centro indiscutible de poder en el claro. El aire zumbaba a su alrededor. La mente de Damen se negaba a funcionar. Era imposible. Una loba solitaria, sin manada, no podía poseer un poder así, a menos que no fuera cualquier loba. Kael lentamente, con cautela, se puso de pie, pero ya no la miraba con desprecio, la miraba con un nuevo y naciente reconocimiento. Una sonrisa lenta y cruel, 1000 veces peor que la primera, se extendió por su rostro. «Bueno, me lleva el diablo», exhaló Kael, su voz un susurro bajo y triunfante. Comenzó a reír, un sonido profundo y retumbante de pura y malévola alegría. «Oh, esto es mejor de lo que jamás pude haber imaginado». Volvió su mirada hacia Damen, y sus ojos brillaban con la emoción de un depredador que acababa de encontrar la forma perfecta de destripar a su presa. «Ahora te recuerdo», dijo Kael con desdén, sus palabras dirigidas a Lyra, pero destinadas enteramente a él. «La cachorrita de la ceremonia del rechazo, la que tú desechaste». El mundo se redujo a un solo punto rugiente. Kael dio un paso hacia él, su voz bajando, cada palabra una daga perfectamente dirigida. 7 años, te he visto debilitarte, enfriarte. Pensé que era una maldición, pero no lo era, ¿verdad? Hizo un gesto hacia Lyra, su sonrisa ampliándose. Era ella. No, no podía ser. El corazón de Damen martillaba contra sus costillas. Su mirada voló hacia ella, hacia la mujer que él conocía como Elara. Vio sus ojos grises tormentosos, y por primera vez, vio el fantasma de los suaves ojos marrones de una chica llena de esperanza de hace 7 años. Vio el espíritu feroz e inquebrantable, y recordó a una joven loba que se había parado frente a él con una dignidad silenciosa. Su mirada bajó, y vio la tenue línea plateada de una cicatriz asomando por el cuello de su túnica. Una cicatriz sobre su corazón. Un recuerdo, brutal y agudo, lo embistió. El gran salón. Su propia voz, fría y arrogante. «Yo, el rey Alfa Damen, te rechazo. Lyra. Lyra». En el espacio de un respiro, su mundo entero se hizo añicos en 1.000.000 de piezas. La chispa, la atracción, la forma en que ella se sentía como el hogar, la forma en que su maldición había comenzado el mismo día en que la había desterrado. Todo cayó sobre él con el peso de una avalancha. La voz de Kael era un rugido triunfante en sus oídos, torciendo la pieza final y condenatoria del rompecabezas. «Has estado muriéndote durante 7 años porque desechaste la otra mitad de tu propia alma, y ni siquiera reconoces a tu propia pareja destinada, ¿verdad?» La verdad lo golpeó no como un pensamiento, sino como un golpe físico. La frágil y naciente conexión que había sentido con ella no solo titubeó, se cortó. El calor que ella le había dado fue arrancado, y la fuerza completa y horrorizante del frío se apresuró a llenar el vacío. Su fuerza, su aliento, su mismísima fuerza vital, todo se drenó de él en una sola y agonizante ráfaga. Vio su rostro, su hermoso y horrorizado rostro, por un último segundo, y entonces el mundo se volvió negro. Ella lo vio. Vio el momento en que la verdad lo golpeó. No fue un amanecer lento. Fue un relámpago de puro e indisimulado horror. Sus hermosos rasgos, que habían estado llenos de un feroz y protector deseo por Elara, se retorcieron en una máscara de repulsión impactada mientras miraba a Lyra. En el fondo, ella sabía la verdad. Esto era todo. El momento que anheló y temió. El momento en que él finalmente la vio. Y todo lo que vio en sus ojos fue el mismo rechazo de hace 7 años, magnificado 1000 veces.
No había amor, no había alivio, no había reunión del destino, solo la horripilante realización de que la mujer de la que se estaba enamorando era la misma que una vez consideró sin valor. Su corazón, que tontamente, tentativamente, había comenzado a esperar, no solo se rompió, se convirtió en polvo. En la quietud que siguió, lo último de su lucha, lo último de su rabia, lo último de su voluntad de vivir, todo simplemente se evaporó. Kyle había tenido razón. Él no la quería entonces, y realmente no la quería ahora. La verdad, no los había salvado. Había sido el golpe final, mortal. Ella miró, como desde una gran distancia, mientras la luz se desvanecía de los ojos de Damen. Su cuerpo, que había estado vibrando con un poder que ella le había dado, quedó flácido. Se desplomó en el suelo del bosque, un rey derrotado no por un rival, sino por el recuerdo de su propia crueldad. Su aliento se atrapó en su garganta. Sintió nada, un vacío hueco y vacío donde antes estaba su alma. La risa triunfante de Kyle resonó en el claro. Comenzó a avanzar hacia ella, con su arma en alto, sus ojos brillando con la promesa de un final rápido y despiadado. Ella no se movió, ni siquiera se inmutó. Solo miró fijamente la forma inconsciente de Damen, una sola y silenciosa lágrima trazando un camino a través de la suciedad en su mejilla. Que venga. Se acabó. Pero antes de que Kyle pudiera alcanzarla, el bosque estalló en ruido. Gritos, gruñidos, el choque del acero, guerreros, docenas de ellos, vistiendo la plata y el negro de la Guardia Real del Rey, irrumpieron en el claro. Una batalla caótica y desesperada estalló a su alrededor. Pero Lyra no la vio, no la oyó. Su mundo era silencioso, su mundo era frío, porque la única batalla que alguna vez había importado acababa de perderse. Oscuridad, luego dolor, luego la sensación brusca y frenética de ser arrastrado a través del lodo y las hojas. Los ojos de Damen se abrieron de golpe. El mundo era un borrón caótico de movimiento y sonido. Su guardia leal, su primer comandante, Jax, lo estaba arrastrando hacia la relativa seguridad de un tronco caído. El choque del acero y los gruñidos de lobos luchando resonaban a su alrededor. Pero él no veía la batalla. Solo la veía a ella, a Lyra. Ella todavía luchaba, una figura solitaria y desafiante en una tormenta de violencia. Sus movimientos eran desesperados, agotados, pero se negaba a caer. Luchaba con un espíritu que él había intentado, y no había podido, matar. Y la culpa era algo físico, un peso sofocante que le aplastaba el aire de los pulmones. No solo la había rechazado, la había abandonado. Había visto la verdad, la culminación de 7 años de su propio fracaso, y se había desplomado, dejándola a ella para que enfrentara a su enemigo sola. Era un cobarde. Un fracaso como compañero, un fracaso como rey. Su primer instinto fue ahogarse en esa vergüenza, dejar que lo arrastrara. Era lo que se merecía. Pero entonces vio a uno de los hombres de Kyle abrirse paso en su defensa, con la espada en alto para un golpe mortal, y algo dentro de él cambió. La vergüenza era un lujo, la culpa era un capricho egoísta. Eso no la salvaría. Revolcarse en su propio y patético fracaso no desharía ni un solo segundo del dolor que había causado. Antes de que pudiera moverse, comprendió lo que tenía que hacer. Su amor por ella, por la mujer feroz e inquebrantable en que se había convertido, finalmente ardía más que la vergüenza de su pasado. La expiación no era un sentimiento, era una acción. No tenía que ser el rey que la había rechazado. Tenía que convertirse en el hombre que fuera digno de ella. No por su bien, no para salvar su propia alma, por el de ella. En ese momento, una nueva fuerza inundó sus venas. No era el poder salvaje y prestado del vínculo. No, esto era otra cosa. Algo más silencioso, pero infinitamente más fuerte. Era determinación.
pura, simple y absoluta. «Su Majestad, quédese abajo», gritó Jax, intentando retenerlo. Pero Damen ya se movía. Se puso de pie, ignorando la debilidad que le gritaba en las extremidades. Ignoró a su comandante. Su mundo se redujo a un solo punto, un solo propósito. Ella. Encontró su mirada a través del caos del campo de batalla, e hizo una promesa silenciosa. «Ya voy». Ella luchaba por puro instinto. Su cuerpo se movía, su cuchillo brillaba, pero su espíritu era una cámara hueca y resonante de desesperación. Él la había mirado con horror. Se había desplomado. La última y frágil brasa de esperanza que tontamente había permitido encender se había apagado, dejando solo una ceniza fría y oscura. Estaba cansada. Tan cansada. Uno de los brutos de Kael la empujó y ella tropezó, torciéndose el tobillo. Cayó sobre una rodilla. Esto era todo. Este era el final. Miró hacia arriba, lista para el golpe final, su corazón extraña y benditamente insensible. Pero el golpe nunca llegó. Sin previo aviso, 2 de los guardias reales del rey chocaron contra su atacante, sus uniformes plateados y negros una visión sorprendente. No solo la salvaron, se movieron para flanquearla, creando un pequeño espacio de seguridad a su alrededor. Un círculo defensivo. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué la protegerían a ella? La rechazada. La fantasma. Y entonces lo vio. Al otro lado del claro, a través del torbellino de la pelea, Damen estaba de pie. Ya no era el hombre roto que se había desplomado horrorizado. Ya no era el rey arrogante que había destrozado su mundo. Era alguien más. Sus ojos dorados estaban fijos en los de ella, y en sus profundidades no vio nada del asco que esperaba. Vio una determinación cruda y desesperada, vio un dolor que reflejaba el suyo, y vio una promesa que era tan poderosa, tan absoluta, que le arrebató el aliento. Su corazón dio un vuelco. No era perdón, no era amor. Todavía no. Pero era una razón para levantarse, una razón para luchar. Una sola y traicionera chispa de esperanza se encendió en las cenizas frías y muertas de su alma. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su cuchillo. Se empujó de vuelta a sus pies, su cuerpo gritando en protesta, pero su espíritu, por primera vez desde la revelación de Kael, ya no estaba insensible. Y entonces, Damen hizo algo que cambió toda la batalla. Ladeó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido. No era la orden de un rey a sus hombres. Su loba presionó hacia adelante, respondiendo al sonido. Era el llamado gutural y profundo del alma de un lobo a su compañera. Y comenzó a abrirse camino a través del caos, su destino claro. Iba por ella. Damen se movía como un hombre poseído. Cada enemigo entre él y ella no era un obstáculo, era un insulto. Luchó con una claridad que nunca había conocido, una eficiencia brutal nacida de un propósito singular y desesperado. Ya no luchaba por su reino, ya no luchaba por su vida, luchaba para regresar al centro de su universo. Lyra. El viento llevaba su nombre de vuelta a ella, o quizás era solo el vínculo, un miembro fantasma, un fantasma de una conexión que ahora actuaba como un faro. Como si el bosque observara, su propio cuerpo se movió. Ya no solo se defendía, atacaba. Abrió paso a través del círculo protector de guardias, sus movimientos reflejando los de él. Su objetivo el mismo. Cerrar la distancia. Encontrarse en el medio. Sus lobos, separados por años y dolor, ahora se aullaban el uno al otro a través del campo de batalla. Una conversación silenciosa y frenética de arrepentimiento y promesa. Lo siento, estoy aquí. Vuelve. Espérame. El caos de la batalla pareció desvanecerse en el fondo, los gritos y gruñidos convirtiéndose en un rugido distante. Solo existía la atracción, el magnetismo innegable y profundo del alma que lo había atraído a su cabaña y que ahora los atraía el uno al otro en el corazón de la tormenta. Con cada paso que él daba, con cada enemigo que ella derribaba,
El espacio entre ellos se reducía. Finalmente, llegaron al centro del claro exactamente al mismo tiempo. La batalla rugía a su alrededor, pero en el pequeño círculo de caos donde estaban, el tiempo pareció detenerse. Se pararon espalda con espalda, un pacto silencioso pasando entre ellos. Ya no eran dos personas separadas y rotas, eran una unidad. Se habían elegido el uno al otro. En el momento en que sus miradas se encontraron, un entendimiento compartido pasó entre ellos. Esto no había terminado, ni mucho menos, pero lo enfrentarían juntos. Antes de que alguno pudiera hablar, la tensión se rompió. Un rugido de pura y frustrada rabia cortó el aire. Kyle, con el rostro enmascarado por la furia ante esta inesperada e imposible muestra de unidad, salió de la lucha. Sus ojos ardían con una luz asesina, y cargó contra ambos. Kyle cargó, un tren de carga rugiente de músculo y furia. Su objetivo era claro, la pareja imposible y reunida que estaba desafiando su victoria. El instinto le gritó a Damen que enfrentara la carga, que destrozara a su rival. Pero otra voz, más silenciosa e infinitamente más fuerte, tomó el mando. Era la voz del hombre en que necesitaba convertirse. En lugar de levantar su espada, se mantuvo firme. Levantó una mano, no hacia Kyle, sino hacia la batalla que rugía a su alrededor. ¡Alto! Su voz imbuida del poder completo y restaurado de su alma de alfa, retumbó en el claro. Y algo extraño e imposible sucedió. La lucha vaciló. Sus hombres, los hombres de Kyle, todos dudaron, sus ojos drawn hacia el enfrentamiento en el centro. Sintió la confusión del ira, un temblor interrogante a través del vínculo que ahora latía entre ellos, caliente y brillante como una estrella recién nacida. Ignoró a Kyle. Se giró, su cuerpo protegiéndola del alfa que cargaba, y la miró. Dejó que ella viera todo en sus ojos, los 7 años de arrepentimiento, la vergüenza profunda del alma, el amor abrumador y consumidor que había sido demasiado orgulloso y tonto para reconocer. Él te llamó un fantasma, dijo Damen, su voz ya no una orden de rey, sino un susurro roto y humano, destinado solo a ella. Y tenía razón, porque durante 7 años he estado perseguido por el fantasma del hombre que pude haber sido, si no hubiera sido un cobarde. Alcanzó, con la mano temblorosa, y desgarró la solapa de su propia túnica. Allí, sobre su corazón, había una tenue línea plateada de tejido cicatrizado. Una imagen especular de la de ella. Un rey no es nada sin su corazón, declaró, su voz resonando con una verdad tan profunda que sacudió los mismos árboles. Y tú siempre has sido el mío. Luego se giró para enfrentar a Kyle, que se había detenido confundido a unos pasos de distancia. Pero Damen no le hablaba a él, le hablaba a sus hombres, a sus enemigos, a todo el mundo. La rechacé, retumbó, la confesión un fuego purificador. La llamé débil, y en ese momento, me convertí en el alfa más débil que este reino haya conocido jamás. Su fuerza, su resiliencia, el poder que todos acaban de sentir. Esa es la fuerza que deseché, y mi reino ha estado sangrando por ello desde entonces. Finalmente se volvió hacia ella. El rey Alfa, el gobernante de todos los territorios, se arrodilló sobre una rodilla en el lodo y la sangre del campo de batalla. Inclinó la cabeza, rindiendo su orgullo, su corona, su alma entera. Lira, susurró su nombre, el sonido una oración. No soy digno de ti, lo sé, pero pasaré el resto de mi vida intentando serlo. Perdóname. El mundo se detuvo. Los sonidos de la batalla, el olor a sangre, el miedo frío, todo se desvaneció, reemplazado por el latido atronador e imposible de su propio corazón. Él se arrodillaba ante ella, el rey, su compañero, su destructor y su salvador. Vio la cicatriz que reflejaba la suya, la prueba física del dolor que él había llevado en secreto. Escuchó la verdad en su voz, una vulnerabilidad cruda y desgarrada
que le arrancó 7 años de ira y dejó su alma al descubierto. No estaba pidiendo que le devolvieran su reino, no estaba pidiendo que le devolvieran su poder, estaba pidiéndola a ella. Su mano se movió, aparentemente por su propia cuenta. Cuando sus yemas de los dedos tocaron la cicatriz en su pecho, una sacudida, 1000 veces más poderosa que la primera chispa en la cabaña, atravesó a ambos. No fue una chispa, fue una supernova. El vínculo no solo se sanó, se encendió. Una ola gigantesca de poder puro e indómito de Alfa surgió de él hacia ella, y de ella de vuelta hacia él. Era un circuito, finalmente completado. El frío en su alma fue vaporizado por el sol de su espíritu. El vacío hueco en el de ella se llenó con la fuerza inquebrantable de él. Ya no eran 2 mitades rotas, eran un todo. Lo sintió, grabado a fuego en su misma alma. Mientras lo ayudaba a ponerse de pie, un gruñido bajo y retumbante de poder puro y posesivo se elevó en su garganta. Era la voz de una reina. Se volvieron para enfrentar a Kyle como uno solo. El alfa rival los miró, ante el aura cegadora de poder que ahora salía de ellos en oleadas, y por primera vez, ella vio verdadero miedo en sus ojos. Había venido a matar a un rey debilitado, pero ahora enfrentaba a un dios y una diosa. La pelea no fue una pelea, fue una ejecución. Se movieron como una sola mente, un solo cuerpo, un solo alma, su poder una fuerza imparable y abrumadora. En un solo latido del corazón el mundo cambió y Kael estaba de rodillas, derrotado. En la quietud que siguió, el mundo lentamente volvió a filtrarse. Los gemidos de los heridos, los gritos cansados de los hombres de Damen asegurando a los prisioneros, el olor metálico de la sangre, ahora mezclado con el olor limpio y fresco del ozono, el aroma de su poder combinado. Kael era arrastrado lejos, su rostro una máscara de incredulidad. Se había terminado. Lyra estaba parada en el centro del claro, su cuerpo zumbando con un poder que solo empezaba a comprender. El vínculo era algo vivo dentro de ella, un sol cálido y constante donde una vez había estado un agujero negro de dolor. Observó mientras Damen daba órdenes a su comandante, su voz calmada, autoritaria, pero carente del tono arrogante que recordaba. Seguía siendo un rey, pero era diferente, estaba completo. Luego, se giró y caminó hacia ella. El claro pareció quedarse en silencio, todos los ojos observando. Se detuvo a unos pasos de distancia. No se apresuró hacia ella. No asumió nada. Sus ojos dorados, ahora claros y brillantes, contenían un universo de emociones, amor, alivio y un profundo y humilde respeto. Y entonces se arrodilló. Otra vez, no con la súplica desesperada de un hombre moribundo, sino con la reverencia silenciosa y profunda de un devoto. Simplemente se arrodilló a sus pies, con la cabeza inclinada, esperando. Le estaba dando la elección final, la última palabra. Él era el rey, pero ella era la victoriosa. Su pecho le dolía, no de dolor, sino con una emoción tan abrumadora que no podía nombrar. Una sola lágrima, no de pena, sino de pura y arrebatadora alegría, trazó un camino por su mejilla. Alcanzó hacia abajo, sus manos acunando su mandíbula, y suavemente, con toda la fuerza que ahora poseía, levantó a su compañero de vuelta a sus pies. No necesitaba palabras. Sus acciones lo decían todo. Levántate. Somos iguales. Gobernamos juntos. Sus manos subieron a cubrir las de ella, y en ese simple y silencioso contacto, 7 años de invierno finalmente dieron paso a la primavera. 6 meses después. El aire en el alto balcón del Palacio Real era fresco y dulce, llevando el aroma del jazmín nocturno de los jardines de abajo. El reino se extendía ante ellos, un mar de luces pacíficas y centelleantes bajo un dosel de estrellas. Lyra se recostó contra Damen, con su brazo rodeándola con seguridad. El simple peso de ello, la intimidad fácil, todavía era un milagro que saboreaba cada día. Ya no era un fantasma,
sino una reina, amada por la gente por la misma resiliencia que una vez fue tachada de debilidad. El comandante Jax reportó hoy. Dijo, su voz un murmullo bajo. Los territorios del norte han jurado su plena lealtad. Las rutas comerciales están seguras. Damen sonrió, presionando un beso en su cabello. Dijo que estaban más impresionados con el dominio de la logística de su reina que con el dominio de los ejércitos de su rey. Un guerrero sabe cómo abastecer una despensa para un invierno largo, respondió ella, con una sonrisa juguetona en sus labios. Él la giró para enfrentarla, sus ojos dorados suaves a la luz de la luna. Y un rey sabe cuando ha encontrado una compañera más sabia que él. El aire se espesó, el momento juguetón profundizándose en algo más. Él extendió la mano, sus dedos trazando suavemente el cuello de su vestido de seda, justo sobre el lugar donde su cicatriz yacía escondida. ¿Duele alguna vez?, preguntó, su voz áspera con una emoción que cargaría por el resto de su vida. Ella cubrió su mano con la suya, su corazón lleno. No, susurró, encontrando su mirada. Es solo un recordatorio de que a veces las cosas más rotas pueden forjarse en algo aún más fuerte. Él se inclinó, y su beso no fue nada como la reclamación desesperada y frenética en el bosque. Fue una promesa lenta y tierna, una promesa de para siempre. Fue el beso de un hombre que había encontrado su hogar. Mientras miraban su pacífico reino, no eran un rey y su consorte. Eran dos gobernantes, dos compañeros, dos almas que habían sido destrozadas y, contra toda probabilidad, habían encontrado el camino de regreso la una a la otra, creando un vínculo que ahora era el mismísimo fundamento de su mundo. Su futuro era brillante, su reino estaba a salvo, y finalmente, completamente, estaban en casa.